Ya revisamos inicialmente qué es lo que es un sistema nacional de emergencias, qué actores lo componen, cómo se coordinan y cómo se articulan y cuáles son sus funciones. Posteriormente revisamos lo que es la Ley 21.364, que crea al SINAPRED y al CENAPRED. Y en esta cápsula vamos a revisar lo que son los instrumentos de gestión del riesgo de desastre que están definidos en esta ley. Para comenzar, vamos a revisar la evolución de la gestión del riesgo de desastres en Chile con algunos hitos que vale la pena traer a colación. El hito principal que marca esta evolución que estamos revisando tiene que ver con el terremoto del 27F. En este momento, o posterior al terremoto del 27F, una misión de la ONU vino a Chile para revisar el estado de la gestión del riesgo de desastre. Posteriormente, en función de ello, realiza 75 recomendaciones para la GRD en Chile. Una de ellas tiene que ver con lo que ocurrió en 2012, que es la conformación de la Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, que ya la habíamos mencionado en una cápsula anterior, que es una instancia multisectorial para coordinar a los actores del Sistema Nacional de Protección Civil y que posteriormente son los actores del SINAPRED. Todo esto en el contexto del marco de acción de Hyogo, que tenía 5 ejes prioritarios y estaba sustentado en una fecha, en un periodo de tiempo desde el 2005 hasta el 2015. Posteriormente, se formula lo que es la política para la gestión del riesgo de desastre en el año 2014, con 5 ejes prioritarios y 26 objetivos estratégicos. Otro hito importante es el marco de Sendai para el periodo de 2015 a 2030, con un propósito, 7 metas globales, 13 principios rectores y 4 ejes prioritarios. Sobre la marcha de eso, se elabora lo que es el Plan Estratégico para la Gestión del Riesgo de Desastres en el año 2015, con 26 objetivos estratégicos, 86 acciones estratégicas y 115 indicadores. Y ya después tenemos lo que es la Agenda 2030 hacia el desarrollo sostenible, donde de los 17 objetivos que tiene, hay 3 objetivos que tienen relación con la gestión del riesgo de desastre y que tienen que ver también con el marco de Sendai. Bueno, como lo mencionaba antes, eh, posterior al terremoto y tsunami del 27F, una misión interagencial de las Naciones Unidas llegó al país para hacer una evaluación respecto a cómo se estaba dando, cómo se estaba haciendo la gestión del riesgo de desastres en Chile. En ella, si bien reconoce algunos avances en Chile, dejan claro que existe un problema de institucionalidad, como ya lo veíamos en la cápsula de la ley. Un problema de institucionalidad donde se refleja además que la capacidad de respuesta que tiene el país para enfrentar una emergencia como la del 27F es totalmente limitada. Para ello sugiere fortalecer y potenciar la GRD en Chile. Y el informe que se ve en esta lámina es un informe con 75 recomendaciones que lo puse a disposición también como material de consulta, donde plantea la posibilidad o la sugerencia de que Chile cree una política multisectorial para las actividades e iniciativas de GRD vayan todas en una misma línea, hacia una misma dirección, a través de un solo instrumento que los reúne y los recolecte. Además, plantea la conformación de una plataforma nacional para que exista una coordinación multisectorial en la RRD. Esta lámina que ya la habíamos revisado es para poner el contexto respecto a los instrumentos de gestión. ¿Qué materias considera la nueva ley? Bueno, los instrumentos para la GRD y su coherencia, el triángulo de los planes, planes sectoriales, planes de emergencia, planes para la RRD y planes de emergencia. Los mapas de amenaza, que tienen que ver con la exposición, los mapas de riesgo, que dicen relación con la vulnerabilidad, habla del sistema de alerta temprana, el sistema de comunicaciones y el sistema de información, que vamos a ir revisando. Bueno, los instrumentos de gestión del riesgo están definidos en la ley 21.364 y como definición como tal, habla de que son herramientas y estrategias que se definen para abordar la RRD a través de políticas y planes, fundamentalmente a través de planes, con un fuerte contenido en la planificación, era lo que decíamos en algún minuto que tenía la ley 21.364. Y además, es importante que en esta ocasión se incluyan distintas metodologías para que exista un seguimiento, para que se pueda evaluar el cumplimiento de las metas que aquí se plantean. Bueno, ¿qué dice la ley? Estos pueden encontrarlos en el párrafo 1, 2 y 3 de la ley, del cuerpo legal. En el párrafo 1 señala la política nacional para la RRD, los planes para la GRD
dentro de los cuales están los de la RRD y emergencia, el Plan Nacional de Emergencia, los planes regionales, provinciales y comunales de emergencia, o sea, los planes de emergencia correspondientes a niveles territoriales. En el párrafo 2 habla de los instrumentos como los planes sectoriales para la GRD, los mapas de amenaza, los mapas de riesgo y otros instrumentos de gestión. Finalmente, el párrafo 3 de la ley habla respecto al sistema de alerta temprana y el sistema de información. Esta pirámide habla o muestra y diagrama respecto a cómo estos instrumentos de gestión del riesgo se relacionan. Primero, partir de la base de qué son los planes. Los planes en la ley están definidos como unos instrumentos para la planificación de la reducción de riesgo de desastre y de la respuesta a la emergencia, que permiten en cada uno de los niveles territoriales, desde el nivel local hasta el nivel nacional, llevar a cabo lo que establece la política nacional, política que vamos a revisar un poquito más adelante. En la cúspide de la pirámide está el marco normativo que aplica para todo y que corresponde a la ley 21.364 y bajo ello va a estar la política rectora para la GRD. En el lado izquierdo están los instrumentos que generan el desarrollo de capacidades, correspondientes principalmente a los planes estratégicos nacional, regional y comunal para la RRD. Mientras tanto, en el lado derecho pueden observar los instrumentos que emplean las capacidades que se desarrollan en el lado izquierdo y que deben utilizarse escalonadamente. Ahí podemos recordar lo que decíamos que esta ley estaba fundamentada en 7 principios. Uno de ellos era el de escalabilidad, de ir utilizando los recursos desde el nivel local e irlos agotando así sucesivamente. Y los recursos que se emplean para la respuesta, entre ellos el plan nacional, el plan regional y el plan provincial de emergencia. Y en la parte de la base de la pirámide, a ambos lados están los planes sectoriales, que se utilizan tanto para el desarrollo de las capacidades como también para el empleo de estas capacidades en cada uno de los sectores y que quedan consignadas en los respectivos planes de emergencia. Bueno, aquí es importante señalar que todos los planes tienen una jerarquía territorial. Esto quiere decir que deben ser concordantes y siempre va a prevalecer el nivel territorial o político administrativo mayor. Después tenemos lo que es la política para la gestión del riesgo de desastre. La política nacional, ya en las recomendaciones de la ONU, planteaba la necesidad de que Chile cuente con una política nacional. La ley, que viene a ser como la Biblia de la GRD, hablaba de que se conforma una política con el fin de tener un marco común, que tiene que ser coherente y concordante con todos los instrumentos y todas las iniciativas que se van relacionando y desarrollando en torno a la GRD y la RRD. Por ello es que surge esta política. Va a ser siempre considerada como el marco rector para la GRD en Chile y se sustenta en los compromisos del marco de Sendai. La política plantea los lineamientos y las orientaciones que tienen que tener los distintos instrumentos para la GRD y que vengan desde cualquier sector. Los planes y la política en general pueden ser difíciles de imaginar por todo el texto que ello sugiere y están sustentados meramente en conceptos. Sin embargo, estos documentos como tal yo los dejé a disposición en la sección de material complementario para que los puedan revisar y puedan verlo a través de ejemplos. Y ahí van a tener un poquito más de claridad respecto a ello. Bueno, la política está sustentada sobre 5 ejes, y estos ejes coinciden con las prioridades del marco de Sendai. El primero de ellos es comprender el riesgo de desastres, el segundo, fortalecer la gobernanza en la GRD, el tercero, planificar e invertir en reducción de riesgo de desastres para la resiliencia, el pilar número o eje número 4 es proporcionar una respuesta eficiente y eficaz, y el quinto, fomentar una recuperación sostenible, o sea, promover la RRD. Conjunto a la Política Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, va de la mano el Plan Estratégico para la GRD o para la RRD. ¿Cómo se materializa lo que señala la política, todo lo que plantea la política? Bueno, el plan estratégico es la respuesta. En este documento se indican los objetivos estratégicos y las actividades que se comprometen los distintos sectores para dar cumplimiento. Esto obviamente incluye en cada una de las actividades relacionadas con los objetivos la definición de metas y plazos para que se le pueda hacer seguimiento. El documento actual
abarca el periodo desde el año 2020 al 2030, tiene estos 5 ejes que son coincidentes con las prioridades de Sendai. Habla de 25 objetivos, 74 acciones y tiene 161 metas. Siguiendo con los instrumentos de gestión de GRD, están los planes. Los planes son los principales instrumentos de gestión del riesgo que menciona la ley que tenemos en el país. Si recordamos la pirámide, que está aquí también puesta en esta lámina, existen los planes para la RRD y los planes de emergencia. Los planes para la RRD tienen las iniciativas para disminuir las vulnerabilidades territoriales, que están en el lado izquierdo de la pirámide, y los planes de emergencia tienen dentro de su contenido la acción y los mecanismos para coordinar las capacidades en la respuesta. Obviamente todo esto tiene que estar en concordancia con la política para la RRD. Quise destacar el Plan Nacional de Emergencia dentro de este contexto, que se trata fundamentalmente de un instrumento indicativo y general que establece las acciones de respuesta ante situaciones de emergencia. Es decir, más o menos tiene la forma en que se articula la respuesta y las capacidades en el país. Menciona, por ejemplo, lo que es el sistema de alertamiento en Chile, con la alerta verde, temprana preventiva, la alerta amarilla, la alerta roja, que es el sistema, menciona también el sistema que se utiliza para la evaluación de daños y necesidades ocurrido en una emergencia, y en términos generales plantea todo lo que tiene que ver con la coordinación y las capacidades del SINAPRED. Bueno, es el decreto 134 del año 2017, sin embargo fue modificado en el año 2021 en el artículo segundo, donde se incluyen las metodologías para la planificación en GRD. Dentro de los instrumentos para la GRD también se menciona lo que es el sistema de alerta temprana. La definición de sistema de alerta temprana, que también está incluida en la ley, apunta también a las capacidades. A las capacidades porque, que tienen los organismos que participan, que tienen la misión de alertar de manera oportuna y significativa. Así, de esta manera, generando un alertamiento temprano, las personas y las comunidades, y también el sistema, el SINAPRED, pueden tomar las medidas que tiendan a reducir la posibilidad de sufrir daños y pérdidas. ¿Quiénes conforman, según la ley, el sistema de alerta temprana? Las unidades de alerta temprana, los organismos técnicos para el monitoreo de las amenazas, el Sistema Nacional de Comunicaciones y el perímetro de seguridad. Vemos las primeras de ellas, que son las unidades de alerta temprana, que son las que tienen el objetivo de realizar el monitoreo y hacen la vigilancia permanente de las condiciones de riesgo sobre el territorio. Para ello se nutren de la información que entregan los organismos técnicos para el monitoreo y la información que aporta el SINAPRED en general. En este sentido, lo que menciona la ley es que tiene que haber una unidad nacional de alerta temprana que está localizada en el nivel central del SINAPRED y 16 unidades regionales que son las existentes, porque la ley habla de que tiene que existir al menos una unidad de alerta temprana por región. Bueno, con esta información las unidades de alerta temprana, ya sea regional o nacional, evalúan y van pudiendo declarar los estados de alerta que corresponden. Por ejemplo, lo que les decía, la alerta verde temprana preventiva, la alerta amarilla o la alerta roja. El sistema de alerta temprana también está integrado por los organismos técnicos para el monitoreo de las amenazas. ¿Quiénes son los organismos técnicos para el monitoreo de las amenazas, que están incluso señaladas en la ley? Son todas las entidades que forman parte del SINAPRED y que tienen capacidades y competencias para monitorear una determinada amenaza, o más de una. Ellos, de acuerdo con la ley, tienen que comunicar al SINAPRED el estado de las amenazas, el nivel de peligrosidad y la amplitud de estas amenazas. Ahí puse algunos ejemplos, pero la lámina que sigue está más explicativo. Aquí están mencionados o listados los organismos técnicos para el monitoreo de las amenazas que están señalados como tal en la ley y que incluso dice cuál es la función de cada uno de ellos en materia de gestión del riesgo o en materia del Sistema Nacional de Emergencia. Entre ellos, la Dirección Meteorológica de Chile, el CHOA, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, el Servicio Nacional de Geología y Minería, la CONAF, el CSN, que es el Centro Sismológico Nacional, la DGA, Dirección General de Aguas, la DOH, que es la Dirección de Obras Hidráulicas, Bomberos de Chile, la Comisión Chilena de Energía Nuclear, que es la SECHEN, y otras que señale el reglamento, es decir, pueden existir otras. Y esto, como lo veíamos anteriormente, son distintas entidades que integran el SINAPRED,
que tienen las competencias técnicas para poder mantener este monitoreo permanente de las amenazas bajo su responsabilidad, que puede ser una o más. En segundo lugar, comunican al servicio el estado de las amenazas, el nivel de peligrosidad, el alcance y la amplitud de las mismas. Y pueden contemplar convenios o acuerdos con organismos nacionales o internacionales con el monitoreo de las amenazas. Bueno, además que la ley define estas obligaciones, se pueden generar protocolos. En este sentido, me gustaría señalar que antes que la ley lo estableciera así, después del 27F, ONEMI impulsó un trabajo muy fuerte, un trabajo colaborativo con los distintos organismos técnicos con el fin de ir protocolizando las acciones que, sin estar obligados los organismos técnicos, comprometiera a ellos a entregar información ante las amenazas, porque antes del 27F estaban los organismos técnicos, pero no estaban tan bien coordinados y no exigía un acuerdo mutuo de qué información me podía proveer cada uno para que, en este caso, la ONEMI pudiera difundir algún nivel de alerta. Bueno, siguiendo con los elementos que integran el sistema de alerta temprana, está el Sistema Nacional de Comunicación. Bueno, en este sentido, distintos integrantes del SINAPRED cuentan con medios de comunicación para comunicarse, obviamente, a través de distintos medios y distintos canales. La idea del sistema de telecomunicaciones, según lo que señala la ley, es aunar estos sistemas que están todos separados e integrarlos para que vayan todos hacia un mismo fin, que sean interoperables y que tengan redundancia. Es decir, que cuando uno falle, exista otro que lo reemplace, de manera que las comunicaciones, cuando estemos en situaciones de emergencia, se puedan garantizar o estar más cerca de ellos. Después, tenemos el perímetro de seguridad como integrante del sistema de alerta temprana. Este perímetro de seguridad es una facultad que tienen los delegados presidenciales regionales que, a sugerencia del SENAPRED, quien a través de un informe fundado, obviamente validado por algún organismo técnico, pueden restringir el acceso a una determinada zona, debido a que en ese momento tiene que existir una grave y una actual amenaza a la vida e integridad de las personas. Por ejemplo, cuando un volcán está en actividad, ya sabemos que el organismo técnico encargado de monitorear esta amenaza es Cernagiomín, y que nos entrega un mapa de peligro geológico que señala un radio de peligro que puede ser, en este caso, para el ejemplo, de 1 kilómetro en torno al cráter. Bajo este escenario, con la ley, con la legislación anterior que teníamos, no se podía restringir el acceso como tal, sino solamente sugerir. Y el cambio que tenemos ahora con la nueva ley 21.364 es que ahora esto es ley. Por tanto, una persona que transgreda el acceso a una zona que está con un perímetro de seguridad está transgrediendo la ley. Por lo tanto, puede ser sancionable. ¿Cómo se ve todo este sistema de alerta temprana? Se ve de esta manera en cómo se articula. Cómo se articula el SINAPRED en la alerta y la respuesta. Podemos ver un sistema redundante de telecomunicaciones que está compuesto por distintos medios de telecomunicaciones, como señales de HF, señales radiales de VHF, HF, UHF, telefonía IP, telefonía satelital a través de distintas empresas con distintos satélites. Eh, este sistema se articula con SENAPRED para que SENAPRED, a través del alertamiento que va generando, con información del sistema de monitoreo que entregan los organismos técnicos, eh, se coordinan estas instancias como el COGRID nacional, los COGRID regionales, y que se pueden visualizar para la población a través del visor GRD, por ejemplo, que es una herramienta bastante útil que ustedes pueden consultar a través, entrando desde la página del SENAPRED, donde pueden ingresar la dirección o un lugar determinado y les va a indicar cuáles son las amenazas a las que está expuesto. Y el sistema de alerta a la población. El sistema de alerta a la población que está integrado por, bueno, gracias a estos medios de telecomunicaciones que se pueden utilizar para difundir el alertamiento a través del ABC, a través de distintas sirenas o a través de la plataforma SAE, que es el sistema de alerta de emergencia, y los medios de comunicación y redes sociales. También dentro de los instrumentos de gestión para la GRD están los mapas de amenaza y los mapas de riesgo. Son dos cosas distintas. El mapa de amenaza va a ser un instrumento
que identifica las áreas expuestas al efecto directo o indirecto de una amenaza. Según la ley, quienes tienen que hacer esta tarea son los organismos técnicos, los que van a ser los responsables de elaborarlo, validarlo y actualizarlo. Estos mapas tienen que ser incorporados en los instrumentos de planificación territorial y en los distintos planes de GRD. Por otro lado, están los mapas de riesgo, que son un instrumento de diagnóstico de los escenarios de riesgo. Estos son más específicos. Y estos mapas de riesgo lo que representan es la combinación y la relación entre la vulnerabilidad, las capacidades, el riesgo al que están expuestos. Es bastante más complicado, por ejemplo, la elaboración de un mapa de riesgo. Y según la ley, es el SENAPRED el que está a cargo de esto, pero en coordinación con los organismos técnicos, con los gobiernos regionales, con las seremías, con el MIMBU y con todos los organismos técnicos relacionados. Y obviamente también tienen que ser considerados en los planes de GRD y de RRD. Ambos casos, los mapas de riesgo y los mapas de amenaza, están regulados por un segundo reglamento. Recuerdan de que hablábamos de que existían 3 reglamentos que exigía la ley para su implementación. El primero de ellos era la coordinación de los COCRIT, cómo funcionaban los comités para la gestión del riesgo de desastre. El segundo reglamento es para los mapas de amenaza y los mapas de riesgo. Y el tercer reglamento que vamos a ver a continuación. También la ley señala de que tenemos que tener un sistema de información donde, de acuerdo a lo que establece la ley, este sistema de información va a ser puesto por SENAPRED, donde se pone a disposición toda la clase de material, contenidos, planes, programas, políticas, actividades que tengan que ver con la GRD en todas sus fases y en todos los niveles de riesgo. Esto es algo que ya habíamos comentado en la clase anterior. Este sistema de información tiene que estar disponible en los distintos niveles territoriales, ser gratuito para la población y tiene que dar respuestas sobre estadísticas de afectación, las capacidades utilizadas, etc. Aquí hay una brecha bastante alta todavía y yo creo de que este es un sistema que va a costar un poco que se implemente. Por ahora tenemos lo que es el visor GRD, que les decía que ustedes pueden consultar a través de eh, la página de SENAPRED, y que funciona sobre la base de un sistema de información geográfica y que tiene alguna información relevante de riesgo, amenaza y recomendaciones. Bueno, este sistema de información va a ayudar a difundir información relacionada con la GRD a la población y a quienes lo necesiten. Y tenemos también el programa para la GRD, que aquí está el tercer reglamento. Este es el último instrumento, el que se señala en el artículo 41 y que establece el programa para la gestión del riesgo de desastre. También lo habíamos mencionado o esbozado un poco en la clase anterior porque es una novedad de las que traía la ley. Bueno, a través de este programa se permite un fondo concursable para financiar algunos de los instrumentos de gestión que ya hemos visto y que están mencionados en la ley. Por ejemplo, para que un municipio postule ante ello. Para su funcionamiento tiene que existir un reglamento, y este sería el tercer reglamento que ya habíamos conversado. El tercer reglamento tiene que, bueno, este año que entró en funcionamiento el SENAPRED, no cuenta este programa con un presupuesto asignado. Sin embargo, lo que se está haciendo este año es tratar de llevar al papel, a lo escrito, cómo va a operar este programa, y la idea es que eso quede plasmado en el correspondiente reglamento. Y bueno, con ello ya estamos llegando al cierre y al final de esta cápsula, y con ello al final de la unidad denominada Sistema Nacional de Emergencias. Espero que con la revisión de estas cápsulas y del contenido y del material complementario que se ha puesto a disposición, usted haya podido comprender cómo funciona un Sistema Nacional de Emergencias, los actores que lo componen, cómo funciona la GRD en Chile. Y frente a eso, quisiera dejarles una última reflexión en atención a los contenidos que ustedes ya han revisado seguramente en la otra unidad y que van a seguir revisando. Y es que los desastres no son naturales. Las amenazas están ahí, están presentes, pero somos nosotros los encargados de gestionar dentro de nuestras posibilidades adecuadamente el riesgo para que estas manifestaciones
de las amenazas, cuando se presenten, no se transformen en desastre y generen un impacto social importante. Bueno, mis datos de contacto ya los tienen y estoy atento y a disposición a cualquiera de sus consultas, ya sea en relación a esta unidad, como también en relación a otras unidades o en la vida profesional, laboral, como sea. Eh, lo dejamos hasta acá y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.